¿A quién le gustan los números? ¿Quién odia los números? Y hay gente que ni le va ni le viene, ni ama ni odia. Pero quería traer un dato numérico aquí. La palabra Belén significa casa de pan. Y el equivalente numérico en hebreo es el número 440. 490. La palabra perfecto en hebreo se escribe tamim. Y el valor numérico de tamim en hebreo es 490. Y no sé si sabes dónde aparece ese número en la Biblia. El número 490. ¿No es en la página 490? No. Es en Lucas 17, versículo 1. Lucas 17, 1, Jesús dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Bueno, en otras versiones dice, si regresas 7 veces, 70 veces, perdónalo. Y 7 por 70 es 490. Entonces, ¿necesitas un doctorado para hacer esa cuenta? A ver. Entonces, Jesús aquí está hablando de un tema difícil, el tema del pecado. Pero peor aún de cuando uno peca contra otro y lo hace tropezar. Jesús dice, más le valdría a esa persona ser arrojada al mar, atada con una piedra en el cuello. Imagínate, algunos ni siquiera podemos nadar sin una piedra, imagínate con una piedra. Eso es imposible. Entonces, el perdón es algo muchas veces difícil de realizar. Y aquí Jesús está retando a los discípulos, no perdones una vez, perdona 70 veces 7. El mismo día. Jesús dice, el mismo día. Después que fuiste abierto, hermano, eso me ha herido. Es que hermana, me sentí así con lo que dijiste, con lo que hiciste. ¿Sabes cuántas veces va a pasar? 490 veces ese día. Y aún así, Jesús te llama a perdonar. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Versículo 5. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, cambia a mis hermanos. Entonces, espero que estés leyendo la Biblia, que no te dejes engañar. Amén. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, llévame a otra iglesia. ¿Sí? Otros quieren irse a otra iglesia, a otro país. ¿Qué le dijeron? Aumenta nuestra fe. Y ese es el título de nuestra clase. Señor, aumenta nuestra fe. Cuando enfrentamos problemas, creemos que hay varias soluciones. Imagínate el tema del perdón. Imagínate tener que perdonar a alguien 490 veces. Entonces yo admiro a mi esposa, a Carol, que creo que lo hace más de 490 veces por día. Una mujer muy espiritual y yo soy, amén, yo soy lo que soy. Y imagínate eso. Entonces, podríamos pensar, wow, ¿cuál es la solución? Cámbiame de ministerio, cámbiame de charla bíblica, cámbiame de iglesia. En Lima los hermanos no llaman en cita. En Lima las hermanas no dan cartitas. En Lima es así. Yo creo que en Brasil sería mejor. O yo creo que en Bogotá, bro, mándame a otro lugar. Y
Y como si yo tuviese algún poder, ¿no? Para hacer algo. O cámbiame de discipulado, ya no quiero ese discipulador, ya. O cámbiame de charla bíblica, cámbiame de líder. Y pensamos en varias hipótesis que van a resolver el problema. Cuando lo único que va a resolver el problema es la fe. Entonces los discípulos aquí fueron conscientes y fueron abiertos que ellos no tenían la fe para perdonar al otro 490 veces ese día. Pero ¿qué dijeron? Aumenta nuestra fe. Y eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Cuál fue la última vez que realmente creíste que Dios podía hacer algo extraordinario en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que creíste que Dios podría realmente, genuinamente, sinceramente duplicar tu charla bíblica? ¿O cuándo siquiera viste que alguna vez sucedió eso? Quizás nunca viste. Esta semana pasó cosas difíciles. Vimos a una hermana que ya tenía 3 años en la fe prácticamente desistir por la persecución. Al punto que pensó, ya no tengo fuerzas para luchar. Prefirió ceder ante la persecución. Pero eso no es lo que pasó solo una vez. Quizás ya viste otros amigos yéndose por persecución, yéndose por otra persona, por una pareja, yéndose porque el rey no me quita tiempo, pero es una excusa para vivir sus propios deseos. Y lo que pasa es que con el tiempo nos acostumbramos. Nos acostumbramos a ver a las mismas personas, son los mismos, y uno a veces cae, uno se va, y nos ponemos tristes, y eso dura un día, y después, amén, y sigues viniendo la misma persona. Y la iglesia no cambia. Tal vez nunca has visto tu charla duplicarse. Tal vez no sabes de una charla en Lima que se ha duplicado. Y nos acostumbramos. Lo tomamos como normal. Y cuando lo tomamos como normal, quiere decir que no hay fe. No hay fe y por eso no hay milagros extraordinarios. Y esa es la pregunta que tú te debes hacer hoy. ¿Cuánta fe realmente tienes que Dios puede hacer algo extraordinario? No en teoría, no porque, ¡ay, sí, increíble, wow! Es verdad, Dios puede, sí. Pero ¿realmente lo crees? ¿En el fondo de tu corazón o todavía hay dudas? ¿O sigues pensando que la iglesia va a continuar igual? El ministerio de profesionales y universitarios va a seguir igual. No va a haber enamoramientos, no va a haber matrimonios. 7 años de iglesia, no hay matrimonios. ¡Vamos! Y seamos honestos, muchas veces nos hemos acostumbrado al cómo está. Por eso este año hemos visto apenas 4 ediciones. Hemos visto prácticamente una edición por mes. Somos más de 100 discípulos, somos 106 discípulos en la iglesia en Lima, pero solo vemos un bautismo por mes. Solo una persona tal vez tiene fe. Y ni siquiera soy yo, que soy el líder, que debiera inspirar fe. Y lo que pasa es eso, que vemos a las personas alejarse, nos duele un momento, seguimos adelante, pero poco a poco comenzamos a perder la esperanza. Seguimos viniendo a la iglesia, seguimos evangelizando, seguimos escuchando sermones, prédicas, seguimos predicando, como en mi caso, seguimos sirviendo en las áreas que tenemos que servir, pero ya no creemos que Dios va a hacer algo extraordinario. Nos hemos acostumbrado. Bueno, miércoles Diego Ferré, 100 personas, domingo aquí, viernes allá, y nada cambia. No hay sueños mayores, porque nos hemos acostumbrado, porque no hay esperanza. Y cuando la fe disminuye,
poco a poco todo se va haciendo más pesado. ¿No es verdad? Cuando lo haces sin fe, evangelismo es una obligación. Ay, voy a tener que evangelizar. El discipulado se vuelve una rutina. Tal vez en el discipulado hasta prefiero mirar una película con la persona que discipulo que hablar de las escrituras. O simplemente nos contamos nuestra vida como si fuese chisme. Pasó esto y el otro. Pero ya no hay un desafío en el corazón. O ya te has acostumbrado a que esa persona siempre va a venir a hablar del mismo pecado. Tú ya sabes exactamente lo que tu discipulador te va a decir. Y comenzamos a hacer las cosas sin fe. Vienes a la iglesia, pero es solo por tradición. Y cuando pasan cosas difíciles en tu vida, te desanimas rápido. Es inmediato el desánimo. Se nota. Pero ¿qué es lo que nos falta? Nos falta ser humildes como los discípulos y pedirle a Dios por fe. Señor, aumenta mi fe. Y ese es el ejemplo que vamos a ver de dos hombres en la Biblia. Fíjense primero en Romanos 4. Romanos 4, versículo 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Cuál es el primer punto? Encara la realidad. Y el segundo punto, cree en el poder de Dios. Abraham era un hombre de 100 años. ¿Y cuál era la promesa para él? Tú vas a ser el padre de la fe. Tu descendencia va a ser numerosa como las estrellas del cielo. Va a ser numerosa como la arena del mar. Imagínate si alguien te promete eso. Tu cuenta bancaria va a ser numerosa como las estrellas del cielo. Y tal vez como el cielo de Lima y no se ve ninguna estrella por eso. ¿Eh? Amén, en Cusco sí se ve. Imagínate eso. Imagínate soñar en tener una descendencia numerosa con 100 años de edad. Algunos aquí nos estamos quejando con dolor de espalda con 18 años. Entonces ya vi el mensaje del hermano que mandó eso. Oren por mi espalda. A ver. No. Pero imagínate eso. Imagínate los achaques de 100 años. Imagínate qué dolores no hay. No es qué dolores hay, es qué dolores no hay. ¿Qué no te duele? Debe doler todo, ¿no? Con 100 años. Imagínate en esa época. ¿Cuál fue el llamado de Dios? Sal de la casa de tu mamá y de tu papá. Amén. Entonces, recuerden eso. Ve a la tierra prometida. Y había coordenadas de la tierra prometida. No había GPS, no había Google Maps. Abraham solo salió con 100 años, con su mujer ahí. Dios mío. Y después de un tiempo, él vio que Sara no se embarazaba. ¿Qué pasa con Sara? Vamos a hacer exámenes de chequeo. No había eso, no había nada de eso. Abraham necesitaba vivir apenas por la fe. Pero ¿qué necesitó hacer Abraham primero? Como dice en el versículo 19. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. ¡Wow!
Yo no sé cómo está tu cuerpo hoy. ¿Necesitas reconocer cómo está tu cuerpo? A ver. Yo tengo 35 años, pero mi rodilla creo que es de unos 50. Amén. Y gracias a Dios todavía estoy corriendo. Pero cuando tú encaras la realidad, tienes dos opciones. Desanimarte. Como dice aquí, flaquear. Estar triste, con el mood para abajo. O tienes la opción de orar a Dios por fe. Dios, aumenta mi fe porque estoy muerto. No sirvo para nada. ¿Para qué sirve un muerto? Para nada. Pero Dios tiene poder para hacer cosas increíbles. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos ocultar las cosas que están pasando. No me digas que alguien se cayó de la fe. No me digas que las personas se van, se alejan de Dios. Y pensamos que el reino de Dios es una burbuja. Es una burbuja donde, wow, es Disney. Donde todos se quieren, todos se aman. Donde nadie peca contra nadie, todos son perfectos. Y si alguien se va, ¿qué van a pensar si saben que ella se fue de la fe? Ay, Dios mío, ¿y qué va a pasar con mi grupo? ¿O qué va a pasar con ese hermano, con esa hermana? Y comenzamos a no reconocer los problemas. Comenzamos a solo querer tener una mente positiva. No, amén, ya pasó. Pero es necesario encarar la realidad. Si no encaras la realidad, no vas a saber dónde está tu fe hoy. Es necesario que tú mismo veas dónde estás hoy. ¿Qué discípulo eres después de 1 año? Después de 2 años. Después de 3 años. ¿Cuánto ha cambiado tu vida espiritual? Porque esa es la vida de un discípulo de Jesús. Es una vida ascendente. Si tú haces física, es un plano inclinado. ¿Qué pasa si dejas un objeto parado en un plano inclinado? ¿Se va a mantener ahí? Se va a caer. Un discípulo parado, un discípulo con la misma fe de siempre, poco a poco se está viniendo para abajo. Y por eso la fe es esa fuerza que te hace subir ese plano inclinado. Quizás lento, pero te está haciendo subir. Hay un cambio en tu vida y es necesario que tú reconozcas cuánto han cambiado tus sueños. ¿O sigues luchando con el mismo pecado de hace 1 año, de hace 2 años, de hace 3 años? ¿Sueñas cosas diferentes de hace 1 año, 2 años? Visita tus oraciones imposibles del año pasado. Tal vez tus oraciones imposibles de este año son mucho más posibles que las del año pasado. Porque tu fe ha disminuido. El año pasado oraste, wow, que algún familiar, que toda mi familia se convierta a Dios. Y este año, que alguno se convierta. Al año que viene, Dios, que mi vecino se convierta. O que cualquier persona se convierta. Y nuestra fe comienza a disminuir. Tú, cuando entraste al reino, Dios, mi sueño es encontrar un hombre, una mujer de Dios, que me va a llevar a soñar más para ti. No pasa 1 año. Y el segundo año, Dios, quiero encontrar un hombre, una mujer que sea discípulo, que vaya a la iglesia. No pasa. Y el tercer año, amén, Dios. Yo sé que tú quieres que sea soltero, entrego todo a ti. Pero es chistoso, pero infelizmente es falta de fe. Porque tu fe cada vez está más abajo. Piensa en tu charla bíblica. ¿Cuántos cambios has visto en tu charla bíblica? ¿O el único cambio que ves es de gente yéndose? Y quizás te has acostumbrado a eso. ¿Cuándo fue la última vez que entraste con alguien en el agua? Quizás te has acostumbrado. Quizás piensas, amén, entonces los más jóvenes que entren al agua. Las mujeres que están bautizando, increíble. ¿Y qué de los hombres?
Y poco a poco comenzamos a acostumbrarnos. Pero, ¿por qué? Porque primero no encaramos la realidad. ¿Cuál es el desafío? Encara la realidad. Haz un autoanálisis. Haz un autoanálisis de cómo estás espiritualmente. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe está menos que años pasados? Toma una decisión. ¿Por qué? Porque había una situación peor, quizás, de la que estamos relatando ahora. Fíjate en Ezequiel 37. Vamos. ¿Qué puede ser peor que eso? ¿Qué puede ser peor que estar soltero por 3 años en el reino de Dios? Amén. ¿Qué puede ser peor que tu charla no esté creciendo? ¿Qué puede ser peor que la iglesia no esté creciendo? Puede haber una situación peor. Ezequiel 37, versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos. Imagina, tenía que encarar la realidad. Dios le dijo, pasea ahí reconoce los huesos. Ahí dice, ¿no? Me hizo pasear entre los huesos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Esa fue la conclusión. Wow. Hay muchísimos huesos. Huesos que estaban completamente secos. O sea, no era cualquier hueso. Eran huesos secos. ¿Sabes que ni el perro quiere? Esos huesos que ya lo bota hasta el perro. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Amén. Esa es la mejor respuesta cuando no sabes qué responder a Dios. Dios, tú sabes, Dios. Entonces, cuando le preguntas a alguien, no, amén. No. Versículo 4. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo del hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Wow. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Wow. Era un ejército numeroso. Wow. Hay una situación que es peor que la de tu charla. Un valle de huesos secos. No estamos hablando de personas heridas. No estamos hablando de personas sin esperanza. No estamos hablando de personas que están enfermas o que están siendo perseguidas o que están desanimadas. Estamos hablando de huesos secos. Imagínate evangelizar. Imagínate predicar a huesos secos. Nadie dice, vamos bro. Nadie dice, wow, adelante hermano. Nadie dice, todo el mundo está quieto. Está en silencio. Parece que nadie entiende. Imagínate hablar con personas así. ¿Cómo sería? ¿Cómo te sentirías ahora al frente si todo el mundo solo te mira y parece que está como muerto? Espero que no haya huesos secos aquí, amén.
la tarea de Ezequiel era difícil. La tarea de Ezequiel era complicadísima. Porque eso quizás es más difícil que evangelizar tu universidad. Es más difícil que evangelizar en tu trabajo, en tu familia. Son huesos secos. Y tú piensas, como alguien dijo por ahí, no, vamos biología. Pero ¿cómo se va a formar? Es que en la universidad me han enseñado que la evolución y así se va a formar la carne y después la piel. Y comenzamos a poner nuestro conocimiento en los problemas. Comenzamos a poner nuestra ciencia y eso nos roba la fe. Y comenzamos a pensar más en nuestra experiencia. Pero Dios, huesos secos, ¿cómo voy a profetizar? Pero ese no fue el corazón de Ezequiel. Ezequiel profetizó tal como Dios se lo mandó. Tal como Dios le ordenó, Ezequiel comenzó a profetizar. Huesos, levántense. Tu fémur, tu tibia, ven, júntense. Ustedes, imagínate eso, qué locura. Y dice que de la nada una bulla comenzó. Parece medio una película de terror, ¿no? Así como... Creo que me recuerda a esa película La Momia, cuando se levanta así y los huesos comienzan a juntarse y Dios mío, tal vez el profeta iba a querer huir, ¿no? Porque, wow, se están levantando momias, ¿qué es eso? Pero después de la nada comienza a aparecer los tendones, ahí aparece la carne, después piel. Pero faltaba algo. Faltaba vida. Entonces, le puso la espalda, le corrigió la postura, tal vez. Y ese es el punto. Faltaba vida. Y Dios le dijo, continúa profetizando. ¿Y qué hizo el profeta? Profetizó aún más y ellos tuvieron vida y se volvió un ejército numeroso. Amén. ¿Qué necesita tu charla? Necesita fe. ¿Qué necesita la iglesia? La iglesia necesita de fe. De fe para levantar un ejército numeroso. ¿Pero qué requiere? Requiere un Ezequiel. Requiere un Ezequiel que sea obediente. Que encare la realidad. Ezequiel tuvo que pasearse entre los huesos. Y reconoció dos cosas. Que había muchos huesos y que estaban secos. Él encaró la realidad, pero aún así decidió tener fe. Entonces la fe no es ignorar la realidad. En el mundo religioso te enseñan eso. La fe es algo bonito. No, la fe es reconocer. Reconoce la realidad. Reconoce tus sueños, reconoce tus defectos, reconoce tus deseos, cosas que quieres, pero hasta ahora Dios no lo ha cumplido. Y ora para que Dios aumente tu fe. Y el segundo punto, cree en el poder de Dios. Algo que me pareció interesante aquí es que dice el Señor. Yo anoté aquí varios verbos. No sé por qué me gustan los verbos. Pero fíjate lo que dice el Señor en el versículo 5. Yo les daré. Versículo 6. Yo les pondré. Yo haré que salga. Yo los cubriré. Yo les daré. Quien va a ser al final de cuentas es Dios. Pero muchas veces no tenemos fe porque creemos más en nosotros que en Dios. Y por eso nos frustramos. Nos frustramos con nosotros mismos. O nos frustramos con las personas que estamos al frente. ¿Ya te ha pasado eso? En un discipulado, estás queriendo ayudar a alguien y tal vez esa persona está siendo terca. Perdón, Carol. Y quieres ayudarle y nada. Y te frustras con esa persona. Pero te frustras porque tu fe estaba en esa persona. No estaba tu fe en que Dios la cambie,
sino estaba tu fe en que ella cambie por sí misma. O en que ella cambie por lo que tú dijiste. Porque tú eres increíble. Tú eres maravilloso. Y hay veces vamos así a estudios bíblicos. Hay veces vamos así a discipulados. Ya vamos sin fe. O vamos con una fe personal. Una autofe, vamos a decir así. Una fe en mí mismo. ¿Por qué? Porque tengo doctorado, porque tengo maestría. Claro que me va a escuchar, obviamente. O claro que me va a escuchar, yo ya tengo años en la fe. Él es un cachimbo espiritual, vamos a decir así. La fe genuina, la fe verdadera no está basada en nuestras fuerzas. La fe genuina debe estar basada en el poder de Dios. Y cuando nuestra fe está basada en el poder de Dios, ¿sabes qué haces? Haces locuras. ¿A quién se le ocurre predicarle a huesos? A nadie se le ocurre eso en su sano juicio. En su sano juicio, sin fe. Pero cuando estás lleno de fe, comienzas a hacer locuras. ¡Wow! ¿Qué más puedo hacer? ¡Wow! Voy a predicar a este grupo. Voy a hacer esto. Voy a hacer algo radical. Voy a hacer un full day evangelístico. No sé, voy a hacer algo loco que nadie piense. ¿Por qué? Porque Dios puso en tu corazón por una fe genuina que tienes. Y siendo abierto, yo me veo de esa forma. Yo no me veo haciendo algo loco hace mucho tiempo. Yo no me veo haciendo una locura, como predicar a huesos secos. Siento que me he acostumbrado. Tal vez por el conocimiento que tengo. Bueno, son 12 años como discípulo. Ya he visto una región crecer, he visto charlas duplicándose, he visto cuando yo entré a la universidad en Sao Paulo, cuando regresé a Brasil después de pandemia en el 22, perdón. Yo era el único hombre en la Universidad de Sao Paulo. Era el único hombre universitario. Imagínate eso. Si tú eres hoy el único hombre en San Marcos. O si tú eres el único hombre discípulo en PUC, ¿qué harías? Por la gracia de Dios, Dios levantó hombres. Dios levantó en especial 3 hombres, que uno hoy es interno en la iglesia de Sao Paulo. Otros 2 lideran ministerios, un ministerio universitario, otro lidera un ministerio en la región sur. ¿Y cuál es la verdad? Siendo honesto con ustedes, yo me he acostumbrado a que, amén, ya pasó eso, no sé si pueda pasar en Perú. Y esa es mi falta de fe, por eso no hago algo radical, por eso no hago algo, wow, ¿qué más puedo hacer por Dios? Y muchas veces vivimos así. Vivimos creyendo más o en lo que pasó, o en lo que alguien dijo que puede pasar, o en lo que estamos viendo. Pero no en lo que Dios puede hacer. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en Lima, Perú? Dios puede levantar una iglesia con más de 100 discípulos. No podemos acostumbrarnos a que año tras año haya menos discípulos. Hace 3 años que la iglesia no crece. ¿Y es la culpa de quién? ¿La culpa del líder? Es mi culpa. Yo estoy hace 1 año, pero yo quiero asumir esa responsabilidad de que la iglesia no crezca hace 3 años. ¿Por qué? Porque quiero ser un hombre de fe. Al final no me importa de quién es la culpa. Al final lo único que importa es que Dios tiene el poder para levantar esta iglesia. Dios tiene el poder para levantar una misión Arequipa. Dios tiene el poder para levantar internos, para levantar líderes de región. Dios tiene el poder para levantar hombres en San Marcos, en Católica. Dios puede comenzar, claro que sí, un ejército numeroso en la Universidad de Lima. ¿Pero qué requiere? Requiere hombres como Ezequiel. Hombres como Ezequiel que pongan la fe antes que su conocimiento.
Que sean humildes y acaten las órdenes de Dios. Que sean humildes y le crean a Dios más de lo que han visto, más de lo que han experimentado o más de lo que les han dicho. Ese debe ser nuestro corazón. Requerimos ser como Abraham. Reconocer. Sí, tal vez hoy estás desanimado. Tal vez hoy estás triste. Tal vez tus sueños ya no son nada imposibles. Porque tu fe está muy baja. Pero reconoce eso y rebélate. Rebélate contra tu falta de fe. Levántate y pídele a Dios que aumente tu fe. Nosotros vimos en Lucas 16, ¿recuerda? Cuando Jesús comparó al rico y al pobre. Comparó a Lázaro y al pobre. Y al rico. No nos creamos ricos espiritualmente. La iglesia no está creciendo. No estamos ricos espiritualmente. Reconoce que eres pobre espiritualmente. Pero como dice Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando tú reconozcas que eres pobre en espíritu, no vas a actuar como un rico. ¿Qué hizo el hombre rico en la otra historia que se le acercó a Jesús? ¿Qué puedo hacer para dar la vida eterna? Jesús le dijo, obedece todos los mandamientos. Ya lo hago, Dios. Ya hago todo eso. Jesús le dijo, deja todo y sígueme. El hombre se entristeció. Porque él no tenía fe. Él no tenía fe para dejar todas sus riquezas. Pero si tú eres como los discípulos humildes, tú vas a reconocer, no tengo fe. Señor, aumenta mi fe. Soy pobre en espíritu. Señor, aumenta mi fe. Cuando hagas eso, te vas a estar comportando de forma humilde y Dios te va a bendecir con fe. Dios va a bendecir los sueños que tienes. ¿Cuáles mis desafíos prácticos? ¿De qué forma tú vas a poder ser un pobre en espíritu, pero necesitado por Dios? Primero, deleítate en la palabra. Romanos 10:17. La fe viene de escuchar la palabra de Dios, pero no solo la escuches, como el propio Dios le dijo a Josué en Josué 1, deleítate en la palabra, medita en ella día y noche. Entonces, en lugar de estar día y noche en redes sociales, estate día y noche en la palabra. Deleítate en la palabra. Porque cuando tú ves los milagros que Dios hizo, abrió el mar rojo, cuando ves cómo levantó un ejército de huesos secos, no es posible que no tengas fe. Deleítate en la palabra. Ora radicalmente a Dios todos los días para que Él aumente tu fe, como dice en Lucas 17:5. Dios, aumenta mi fe. Hoy día voy a tener discipulado, aumenta mi fe. Hoy día voy a predicar, aumenta mi fe. Hoy día voy a la iglesia y no me siento animado. Dios, aumenta mi fe. Hoy día quiero evangelizar, aumenta mi fe. Y como quieres evangelizar todos los días Dios va a aumentar tu fe. Amén, familia. Y finalmente, sé humilde a los desafíos. El desafío que Ezequiel recibió era un desafío loco. Pero él fue humilde y acató conforme a Dios le mandó. Fue el mismo corazón de Abraham. Él hizo conforme a Dios le dijo. Sé humilde. Sé humilde para ver los desafíos de las prédicas y no tomar como, wow, amén, debe ser una buena idea. Sé humilde para cumplir esos desafíos, para cumplir esos retos, porque cuando lo hagas, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir por tu obediencia. Dios va a aumentar tu fe. Y cuando aumente tu fe va a transbordar tanto que Dios va a decir, necesitas discipular a alguien. Y cuando comiences a discipular a alguien y continúes creciendo en fe, Dios va a decir, necesitas liderar una charla bíblica. Y cuando comiences a liderar una charla bíblica, tu charla bíblica, como todos están aumentando en fe, se va a duplicar.
Se va a triplicar. Y Dios va a decir, necesitamos comenzar una región. Y cuando esa región se multiplique, Dios va a decir, váyanse a Arequipa. Váyanse a Trujillo. Pero solo va a ocurrir cuando nosotros encaremos la realidad. Creamos en el poder de Dios y oremos cada día, Señor, aumenta mi fe y para Él sea la gloria. Amén.